Nos encontramos con Martín Tetaz, economista de la Universidad Nacional de La Plata. Hablaste en tu disertación de 4 escenarios para 2017. ¿Cuáles son estos escenarios y cuál nos beneficiaría? Los 4 escenarios tiene mucho que ver con el nuevo esquema de metas de inflación que armó el Banco Central, donde en resumidas cuentas lo que dice el Banco Central es la inflación va a ser 17% por las buenas o por las malas. Y entonces se abren estas 4 posibilidades. Posibilidad número 1, la inflación se acelera un poco y no entra dentro de ese rango que quiere el gobierno, y entonces el gobierno tiene que subir fuerte las tasas de interés para hacer bajar la inflación. Y eso, bueno, ahí se abren 2 escenarios, dependiendo de si ingresan capitales o no a la economía. Si no entran muchos capitales, la suba de tasas es lo clásico, se contrae el consumo, se contrae la inversión, hay una recesión. La inflación baja efectivamente, pero baja en un contexto recesivo, complicado por el año electoral, al gobierno le va muy mal en las elecciones, complicado panorama para 2018 y 2019. El escenario 2, que es el que yo le asigno más posibilidades, es un escenario en el cual pasa lo mismo, la inflación se acelera un poco, no es el 17% que quiere el gobierno, entonces el Banco Central sube las tasas, pero esta vez, como está tentadora la tasa, entran muchos capitales de afuera. Y si eso ocurre, lo que vamos a ver es una combinación de que efectivamente baja la inflación, pero porque el dólar se abarata mucho. Se abarata mucho el dólar, se pone muy barato el dólar. Y entonces ese dólar muy barato lo que implica es, bueno, que el consumo va a crecer mucho, que por lo tanto la economía va a crecer mucho, pero que los sectores productivos lo van a sentir, se van a resentir. Si bien es cierto, también va a estar acompañado esto de una baja de tasas. Entonces va a haber menos dólar, para llamarlo de alguna manera simple, menos dólar para el sector, pero por otro lado menos tasas, o sea, menos precio y menos costo, ¿no? Ese es un escenario que le asigno mucha probabilidad. La tercera posibilidad, el tercer escenario posible, es que finalmente el gobierno convenza a la gente de que la inflación va a estar rondando el 17%, las paritarias estén no más de 20%. En ese escenario los salarios reales le ganan la inflación, hay crecimiento de consumo, hay reactivación de la economía, y es un escenario en el cual la tasa no se mueve mucho y por lo tanto no hay bruscos ingresos de capitales, y entonces el dólar se mantiene más o menos sin cambios en términos reales, sube más o menos lo mismo que la inflación. Y ese es un escenario interesante porque es un escenario en el cual el gobierno gana mucha credibilidad para 2018 y 2019, es un escenario de mucha sostenibilidad en el crecimiento, y es un escenario en el cual el sector, si bien no tiene grandes ganancias en términos competitivos, en términos de dólar, sí los tiene por el lado de tasas mucho más baratas, entonces gana toda la economía. La cuarta alternativa, que es el menos probable de los escenarios, es que la inflación se desacelere demasiado en diciembre, enero y febrero, que las paritarias vayan bien abajo por lo tanto, y que entonces el Banco Central, en vez de ahora contraer la actividad económica, contraer la tasa de interés, tenga que expandir la cantidad de dinero. Y eso lo que va a generar básicamente es una combinación de, bueno, bajan las tasas de interés, entonces ahora los dólares se van de Argentina. Y si los dólares se van de Argentina, el tipo de cambio es mucho más competitivo. Ese es un escenario donde la inflación baja brusco, el consumo crece, la economía vuela, y la economía vuela inclusive con mucho crecimiento del sector productivo porque hablamos de un dólar un poco más alto. Ese, por supuesto, es el escenario menos probable de todos. Yo sé que muchos que están escuchando tienen el corazoncito puesto en que eso sea lo que ocurra. Es el menos probable de todos los escenarios. Yo me inclino más bien por el escenario 2, por un escenario donde finalmente el gobierno logra poner la inflación donde quería, pero asistimos a un poco de apreciación cambiaria. Los productores tienen que bancar un dólar un poco más barato en términos reales, que probablemente no sea tan complicado porque también van a tener menos costo financiero. ¿Vos crees que la Argentina es un país emergente? ¿Puede llegar a serlo? Bueno, ciertamente no lo es ahora. Hoy por las calificadoras de riesgo Argentina es considerado un país fronterizo y eso limita mucho la posibilidad de ingreso de dólares. Que exista este escenario 2 que te decía más temprano, depende de que Argentina sea un país emergente. Y esto va a ocurrir muy pronto porque, bueno, hasta ahora estábamos en el default, no teníamos control de cambios, no éramos parte o éramos parte del Fondo Monetario Internacional, pero incumpliendo los artículos de las estadísticas de los países, el artículo 4. Entonces, la verdad que estábamos muy flojos de papeles y recién ahora hicimos todos esos deberes. Así que una vez que termine el blanqueo, lo más probable es que Argentina sea considerado país emergente más rápido que tarde. ¿Cómo puede afectarnos económicamente la asunción de Donald Trump? Y esa es la pregunta del millón. Creo que es ese gran cambio de que yo venía con una presentación armada y tuvimos que recalcular sobre la marcha mucho porque está el efecto Trump dando vuelta. Y yo creo que si bien a países de la región como Brasil le va a pegar muchísimo porque
Bueno, Brasil venía financiándose al 2% y ahora se va a tener que financiar al 4%. Tampoco es la muerte de nadie, siguen siendo tasas relativamente bajas, pero claro, no son el regalo que eran las tasas hasta el año pasado. Pero nosotros veníamos afuera de los mercados financieros, o financiándonos al 9,8%, como por ahí consigue Plata YPF. Entonces, la verdad que para un país como el nuestro, conseguir financiamiento incluso al 4 o al 5% es una propuesta muy atractiva. Así que creo que, si bien a nosotros nos afecta, hubiera sido mejor un escenario con tasas más bajas, sobre todo en un contexto en el cual el déficit se va a financiar con deuda, hubiera sido mejor un escenario de tasas más bajas. Es mejor este escenario, incluso con Trump, de lo que era el escenario anterior para Argentina con los mercados financieros cerrados.